Bienvenidos nuevamente al curso teórico práctico sobre Candida auris. En el tema 3 hablaremos sobre la identificación microbiológica y automatizada. Mi nombre es Clelia Céspedes, bióloga del Laboratorio de Referencia Nacional de Micología y el Instituto Nacional de Salud. La especie Candida auris está asociado con brotes nosocomiales en los diferentes continentes. El análisis genético indica la aparición simultánea de clados separados de este organismo en diferentes ubicaciones geográficas y han llamado la atención debido a los perfiles variables de resistencia a los antifúngicos y la transmisión dentro de las unidades de cuidados. Los problemas con la identificación de la Candida auris utilizando técnicas tanto fenotípicas como moleculares han generado preocupación en la detección de la verdadera escala del problema. Las infecciones fúngicas se reconocen cada vez más como una amenaza mundial para la salud. Alrededor del mundo, millones de personas sufren una infección fúngica, la mayoría de las cuales son infecciones superficiales de la piel y de la mucosa. Las especies de Cándida son las más predominantes de infecciones fúngicas nosocomiales y son la cuarta causa principal de todas las infecciones adquiridas en el hospital. Candida auris es un miembro recién surgido del clado Cándida, y en las últimas décadas las infecciones causadas por esta especie se han convertido en una amenaza global debido a su rápida aparición en todo el mundo y sus propiedades de resistencia a múltiples fármacos. Basándose en la genética y en la localización de los primeros aislados, se identificaron 4 diferentes clados dentro de Candida auris y cada uno de los clados tiene diferentes perfiles de asimilación y ligeras diferencias en sus secuencias de ADN ribosómico. El clado 1, proveniente de Asia del Sur; clado 2, proveniente de Asia del Este; clado 3, proveniente de Sudáfrica, y el clado 4 proveniente de Sudamérica. Recientemente se encontró el clado 4 en Irán, que a diferencia de los demás clados que se diferencian entre ellos en decenas de polimorfismos de un solo nucleótido, este quinto clado se diferencia de los otros 4 en hasta más de 200.000 polimorfismos de un solo nucleótido. Se han realizado varios estudios de caracterización fenotípica y genotípica que comparan aislamientos de diferentes regiones, incluidas muestras de Brasil, Kenia y Malasia, que muestran distintos clados geográficos. El genoma haploide de Candida auris es de aproximadamente de 12.5 megabases, es decir, 1.250.000 nucleótidos. El análisis de su genoma sugiere que hay entre 6.500 y 8.500 secuencias codificantes de proteínas, y varios de esos genes codifican proteínas caracterizadas como factores de virulencia. Además, se han identificado miles de genes transportadores y quinasas que pueden facilitar la adquisición de resistencia a fármacos antifúngicos. Los análisis genéticos han mostrado una sorprendente diferencia entre Candida auris y las otras especies de Cándida, mientras que siguen siendo más estrechamente relacionadas con Candida lusitaneae y Candida emuloni. También existe una amplia variación entre clados geográficos, con miles de diferencias en polimorfismo de un solo nucleótido. Sin embargo, dentro de cada clado geográfico existen diferencias genéticas mínimas. En este dispositivo se aprecia el porcentaje de similitud de nucleótidos entre las cándidas, donde se hace una comparación de la cándida del sur de Asia con las otras, en donde se ve, como se mencionó en la diapositiva anterior, su semejanza con la Candida lusitaneae y la Candida aemuloni.
que tiene un 82% de similitud, y comparándolas con las otras cándidas de más comunes, encontramos que tiene un 79% de similitud con la Candida tropicalis, un 70% de similitud con Candida paraxilosis y un 43% de similitud con Candida albicans, krusei y glabrata. Mediante la secuenciación de determinadas regiones altamente específicas, como son el segmento 28S del ADN ribosómico, las regiones D1 y D2, y 18S, la región ITS, que es una región espaciadora entre genes, se determinó que efectivamente Candida auris era del clado Candida, y para más especificidad, del clado CTG, que sintetiza el aminoácido serina en vez de leucina, característica que comparte con Candida albicans y otras. Mediante la secuenciación y los árboles filogenéticos, se sabe que es muy próximo evolutivamente a Candida emuloni, Candida pseudoemuloni o Candida lusitaniae, lo que podría crear probablemente problemas de especificidad en su detección. Sin embargo, tiene una característica que la diferencia del resto, y es su capacidad para crecer por encima de los 40 grados. En el gráfico de la izquierda se ve un cladograma con con las especies de Candida auris de los 5 grupos, y al pertenecer a este clado de la CTG, se ve que la mayoría que están en ese grupo son patógenas y resistentes a los antifúngicos. ¿Y por qué es importante contar con métodos fiables en la identificación de Candida auris? Y es debido a la resistencia a los fármacos y a la transmisión efectiva en entornos hospitalarios, que hace que sea urgente la detección fiable de esta especie en los hospitales. Las técnicas convencionales podrían llevar a errores por diversas razones, debido a la alta homología o semejanza de secuencias con otras especies, como se mencionó con Lusitaniae, Emuloni o Pseudoemuloni. ¿Y cuáles son estas pruebas con las que se cuentan? Bueno, las podemos agrupar en, en dos: las microbiológicas, en las que se usan medios de cultivo, y la automatizada, en donde están las pruebas bioquímicas, PCR, las automatizadas propiamente dichas, como el Maldito, el, el PyTest, el LAN y otras. La identificación microbiológica. Para esto, el más usado es el medio cromogénico, que ha sido básica para la identificación de especies de Cándida durante décadas. Se identifican según el color de la colonia y, en el caso de Crusade, la textura de esta. Hay varias formulaciones diferentes disponibles, pero la mayoría identifican solo a Albicans tropicalis Crusade y, según la formulación, a Candida glabrata. La mayoría de estas formulaciones de medios cromogénicos no son capaces de distinguir de manera confiable a Candida auris, ya que las colonias pueden aparecer de color crema, rosa, rojo o morado. Recientemente se han desarrollado dos nuevas formulaciones de medios cromogénicos específicamente para la identificación adicional de Candida auris, como el cromoagar Candida Plus y agar selectivo High-Chrome Candida auris MDR de la marca Gimedia. La identificación de Candida auris
eh, se puede hacer, existen ciertas pruebas que se pueden realizar que nos ayudarán a decir que posiblemente se trate de esta especie. Como tenemos, entre estas pruebas está la prueba de la formación de tubo germinativo, en donde Candida auris es negativa. Y para hacer una comparación, se puede hacer esta prueba a una Candida auris que es positiva y una Candida krusei que es negativa, lo cual nos servirá como comparación. Después tenemos la prueba de formación de película, en donde Candida auris es negativa y usar como nuestros controles a ver cómo se vería. Sería una Candida krusei que es positiva y una Candida albicans que es negativa para la formación de películas. Después tenemos la producción de clamidosporas, en donde Candida auris es negativa y y utilizaremos como nuestro control de positivo y negativo a la Candida albicans y a la Candida krusei respectivamente. Después tenemos la prueba de la urea, en donde Candida auris es negativa y nuestro controles comparativos sería nuestro Cryptococcus neoformans que es positivo y una Candida albicans que es negativa. Después tenemos la prueba de la sensibilidad o resistencia a la cicloheximide, en donde Candida auris es sensible y, y la Candida caffeine es resistente y la Candida albicans es sensible y nos serviría como comparación estas muestras. Y finalmente tenemos la prueba de la tolerancia a la sal, en donde Candida auris se desarrolla en una concentración de hasta 10% del peso del volumen de esto. Para el cultivo de Candida auris se puede usar caldo de enriquecimiento, el cual va a servir para el desarrollo. El medio cromogénico nos va a ayudar a visualizar la especie de cándida que puede ser, pero solo como se mencionó anteriormente, solo las más comunes. En, en esta diapositiva se aprecia el crecimiento de Candida auris usando dos medios diferentes, el cromoagar cándida y el cromoagar plus, en dos tiempos distintos. La literatura menciona que para una correcta identificación de esta especie es a las 36 y 48 horas. En este tiempo se puede apreciar una coloración más homogénea, se puede decir, y como y en este caso se ve como a pesar de ser la misma especie, dan una coloración distinta según el medio en el que se ha sembrado. Existen muchos métodos de identificación comercial que usan las pruebas bioquímicas basadas en la asimilación y fermentación para la identificación de hongos. En el caso de Candida auris es un problema debido a su patrón de asimilación y fermentación. Es similar a las de las otras especies de levaduras con las cuales está estrechamente relacionada, como la Lusitaniae y la Emulone. Algunos sistemas de identificación se basan en las coincidencias más cercanas al patrón de asimilación y fermentación por porcentajes, en lugar de basarse en una coincidencia perfecta. Esto puede funcionar para el 90-95% de los aislamientos de Cándida, que comprenden las 6 especies identificadas con mayor frecuencia: la Candida albicans, Clavata, Praxilose, Tropicalis, Krusei y Lusitaniae, lo cual puede causar una identificación inexacta para las otras especies de Cándida. Estas limitaciones provocó que muchos de los primeros aislamientos
se identificaran incorrectamente como Rhodotorula glutinis, Saccharomyces cerevisiae o Candida saque, cuando se utilizó sistemas como el API 20 y el API 32C, como Candida ebuloni, como se utilizó en el sistema Viterbo. Aquellos laboratorios con versiones tempranas de Malditov MS lo identificaron como Candida a emuloni y no obtuvieron una identificación en absoluto. Los esfuerzos para incorporar a Candida auris en estas bases de datos ha llevado a algunas mejoras y actualizando la base de datos, como en el caso del Byte 2 versión 8.01, lo que permitió una identificación precisa de los aislamientos de Candida auris del clado 4, aunque esta actualización no fue suficiente para identificar conscientemente los aislamientos del clado 1 o clado 2. Otras plataformas de identificación como Microscan, Walkaway y BD Phoenix aún no han agregado candidatos a sus bases de datos y continúan brindando identificaciones erróneas. Por estas razones, la CDC ha creado algoritmos para indicar cuándo puede ser necesario un seguimiento adicional para una variedad de sistemas de identificación basados en bioquímica de uso común. Como mencioné, entre las pruebas bioquímicas están el API 20C AUX, API 32C, BD Phoenix y la levadura Rapid ID Plus. Pero cabe mencionar que hasta el 2022 no pudieron identificar a Candida auris y en todos los casos lo que se sugirió fue consultar con el algoritmo de la CDC. En las pruebas bioquímicas, estas no son unas pruebas eh, propiamente automatizadas, ya que uno tiene que hacer la inoculación y la incubación y la lectura. En cambio, hay métodos que sí son automatizadas, ya que solo se tiene que incorporar eh, los datos en, en un ordenador, el cual nos va a proporcionar con un alto índice de fiabilidad la identificación del microorganismo. Y claro, también introduciendo en este equipo nuestra muestra problema. Para es- estos equipos cuentan con paneles en los que además de encontrarse los sustratos para el desarrollo de las pruebas bioquímicas, se encuentran diversos antimicrobianos a distintas concentraciones, con lo que se realiza simultáneamente la identificación y antibiograma del microorganismo objeto de estudio. Y cabe mencionar que existen diversos paneles para los distintos grupos de microorganismos que se desee estudiar. Entre eh, las mm, pruebas automatizadas tenemos el, el BITEC, en donde, bueno, puede identificar algunas candidatas auris y estas cuentas con tarjetas que mm, en donde se realizan las pruebas bioquímicas y también cuentan con tarjetas para la identificación de especies. También están las pruebas de microescaneo, pero hasta el 2022 no podía identificar a Candida auris. También tenemos el equipo Bruker, que es un biotipificador que fue aprobado por la FDA para la identificación de aislados, ya que cuenta con una biblioteca en su sistema. Y esto sí nos da un resultado fiable en la identificación de, de Candida auris. También está el equipo Biomedics Bytec MS, que también fue aprobado por la FDA para la identificación de aislamientos, igual que como con el equipo Bruker, cuenta con una biblioteca para hacer la comparación
con los resultados que se obtengan del- de la muestra a analizar. Otras pruebas automatizadas están el BioFile, que es para hemocultivos, el GenMark, que también es para hemocultivos, eh, el TAGMAN, que es la prueba de diagnóstico por LDT más común para el diagnóstico de esta infección, bueno, claro, y el PCR, bueno, que están el método del AURIS-D o el M Diagnostic, BioGX Candida auris, Fungiplex Candida auris. Dentro de la identificación de Candida auris también están las pruebas moleculares, las cuales se basan en la secuenciación de la región D1, D2 del ADN ribosómico, el, el segmento 28S o la región transcrita interna del mismo ADN ribosómico. Ensayos de PCR múltiples dirigidos al gen ADN ribosómico para identificar Candida auris. Sin embargo, la extracción de ADN se realiza manualmente, lo que implica gastos de tiempo y mano de obra. Otra técnica es la PCR tetraplex de punto final. Otra es el PCR en tiempo real para la detección rápida y precisa de Candida auris. Esta técnica tiene ventajas en comparación con la PCR múltiplex y PCR de punto final por su automatización y por la obtención rápida de resultados 4 horas después del procesamiento de la muestra. Asimismo, otro ensayo que resultó ser rápido y de alto rendimiento en comparación con otras técnicas es, es cuando a la PCR en tiempo real se le acopló un instrumento para la extracción rápida del ADN. Estas son las referencias que se utilizó para realizar la presentación. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Gracias por su atención.